Bueno, buenos días para todos, para todas. Agradecer que estén acá. Los convocamos porque el Frente Amplio presentó ayer un proyecto de ley, una iniciativa cuyo objetivo y desvelo es generar medidas de protección realmente efectivas para las mujeres embarazadas, para sus bebés, para sus familias, fundamentalmente porque estamos viviendo una tragedia. Este proyecto que presentamos ayer tenía 7 mujeres, madres, embarazadas, jóvenes, que fallecieron, y hoy ya son 8 mujeres jóvenes embarazadas que fallecen en el país. Esto es una tragedia. Y ante esa tragedia, Frente ha propuesto un proyecto de ley que tiene medidas muy concretas, fundamentalmente, y las voy a resumir sintéticamente, es aquellas mujeres que están en el mercado formal de trabajo tengan por ley la obligación, para poder mantener su burbuja, restringir la movilidad y efectivamente disminuyan los riesgos de esta tragedia, tengan la posibilidad de una licencia especial por todo el transcurso del embarazo. Quienes tengan posibilidades, porque así se lo permite la actividad que desarrollan, estrictamente pasen al teletrabajo, y aquellas mujeres embarazadas que no están en el sistema formal tengan una asistencia económica por parte del Estado que les permita mantener su burbuja y efectivamente evitar los riesgos que estamos teniendo con esta tragedia. Y en ese marco, en la posibilidad de disponer mediante los mecanismos que ya tiene el Ministerio de Desarrollo Social, de la tarjeta Uruguay Social, se incorpore o se incremente la misma hasta llegar al monto de un salario mínimo nacional. Y estas medidas en el marco de esta excepcionalidad, porque estamos viviendo una tragedia dentro de la emergencia sanitaria. La cantidad de mujeres embarazadas muertas que tenemos hoy es el mismo número del último quinquenio. Uruguay tenía un 8,5 de muertes maternas en los últimos años y ahora, en menos de 2 meses, ya estamos superando casi esa cifra. Quedamos abiertas a las preguntas que tengan respecto de los contenidos del proyecto de ley. ¿Qué tal? Alejandro Rodríguez de Canal 5. La pregunta es, a partir de las prestaciones que se establecen en los artículos, ¿cuál es la inversión total que se estima implican las medidas que están contenidas? Gracias. Ahí fundamentalmente la estimación que se ha hecho con toda la asesoría técnica del Frente es que tenemos un universo de unas 30.000 mujeres embarazadas en el país. En ese marco, haciendo la proyección que corresponde a mujeres embarazadas que están en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, estamos estimando que pueden ser cerca de 6.000, por lo cual, al monto que estamos planteándonos, en un escenario de máxima, ¿verdad? Estamos hablando que efectivamente podrían llegar a ser $2,5 millones para aquellas que debieran recibir un incremento en la tarjeta Uruguay Social o acceder a la misma hasta el monto de un salario mínimo nacional. Las que están teletrabajando ya son costos que ya están cubiertos, y quienes pasen a una licencia especial, estamos hablando en todo este universo de 30.000 mujeres, de 30.000 vidas, sus hijos y su familia, en el entorno de los $15 millones. Esto es un 0,03 del PBI para proteger la vida de 30.000 personas y 30.000 familias, ¿verdad? Diputada, buenos días. Una consulta también. ¿Qué pasaría con las madres embarazadas que están vacunadas, que tienen todo el proceso de vacunación completo? ¿También tendrían derecho a esta licencia? Sí. Esto es un problema sanitario, una emergencia. Las cifras nos alertan y estamos muy expectantes porque hay una falta de información. Ustedes saben que los profesores de las clínicas ginecobstétricas han alertado de esta situación. Nosotros hicimos un pedido de informes el 27 de mayo dirigido al Ministro de Salud Pública, siendo muy concisos que queríamos saber cuáles son los protocolos de atención a las mujeres embarazadas en los prestadores públicos y privados, si tienen preferencia en la cantidad, en las prestaciones asistenciales, qué protocolos, qué porcentaje están vacunadas. Hoy ustedes vieron que hay un relevamiento y una entrevista al profesor Claudio Sosa, donde advierte que el 41% de las mujeres embarazadas no están agendadas
Todavía nosotros hemos conversado con las autoridades de salud porque es un tema que seguimos desde la primera advertencia que hizo el CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, en noviembre del año 2020. Después fue habiendo más evidencia y sí entendemos que este proyecto de ley debe proteger a las mujeres en la situación del embarazo, estén vacunadas o no. Es un tema de protección social con una mirada sanitaria, económica y social. Y sí instamos y queremos ver las medidas que el gobierno está tomando desde lo más sanitario, pero también cómo uno va acercando los puestos de vacunación a esas mujeres que todavía no se han agendado, que hay que irlas a buscar, que hay que conversar, que hay que trabajar de una forma más cercana, porque el Estado tiene que ser garante de este derecho. No solo hemos estado al tanto de las medidas últimas, pero creemos que hay que hacer mayor énfasis en la comunicación con la ciudadanía, en las prestaciones sociales, y esto requiere una inversión del Estado, porque lo que vivimos hoy es una situación de emergencia sanitaria, teniendo estas cifras de mortalidad materna que realmente nos alertan muchísimo de la gravedad y requiere de que el gobierno lo tome como una prioridad, y por eso esta iniciativa legislativa que después tiene que ser con una inversión por parte del Poder Ejecutivo. Y ampliando un poco lo que decía Cristina, en realidad es muy baja la tasa de mujeres embarazadas vacunadas porque ha habido una mala comunicación el acceso a las vacunas para embarazadas, pero hace más de 3 meses o un poco más que la colectividad científica ha reafirmado que es importante que se vacunen, pero al no haber un plan específico de vacunación a las embarazadas como grupo de riesgo, en realidad las pocas embarazadas que se han vacunado se han agendado como cualquier otra persona y no en su condición de embarazadas. Entonces, hay embarazadas que tienen Pfizer, otras tienen Sinovac, y el riesgo a los síntomas, a la sintomología que va a transitar esa embarazada durante el proceso es distinto en cada una de ellas. Por eso es importante que este proyecto también las contemple a todas esas embarazadas, no importa cuál vacuna tenga o cuántas dosis, sino que en realidad las contemplan todos. Como decía Lucía, en 1 mes y medio murieron 8 mujeres, estamos hablando de 8 mujeres jóvenes que no tenían ninguna comorbilidad, 8 mujeres jóvenes que dejaron hijos recién nacidos sin madre, 8 mujeres jóvenes que el gobierno no priorizó a la hora del plan de vacunación. Otra pregunta, ¿ya hay diálogo con el resto de las bancadas, con el oficialismo? Porque, digamos, de prosperar esto se tiene que tratar ya, ¿no? ¿Ya hubo diálogos con el oficialismo? Gracias. La iniciativa fue presentada ayer y sobre la base también de que nuestros coordinadores de bancada lo manejaban. Es un tema que no es nuevo. El Frente lo que hizo fue trabajar con rigurosidad y con seriedad sobre la base de las recomendaciones de las sociedades científicas, ¿verdad? Y lo plasma en acciones concretas de inmediata implementación. Esperemos que tengan también y acompañen, como ha sucedido en otras medidas, con la misma sensibilidad pero con celeridad esta iniciativa, ¿no es cierto? Que además, me parece importante subrayar, va en sintonía con las medidas que ayer se anunciaban de apoyo a la primera infancia, ¿no es cierto? Entonces, con más razón, estamos hablando hoy no solamente de acompañar esta medida o está en sintonía con esta medida de priorizar la atención a la primera infancia, de 0 a 3 como se presentó ayer, sino que además desde antes, desde esas madres, mujeres embarazadas. Y hay una puntualización que me gustaría hacer. Ustedes saben que en esto a veces es muy importante la información a la ciudadanía. Las muertes maternas son las muertes en el periodo obstétrico que se llaman directo, por causas que tienen que ver durante el embarazo, el parto, el puerperio, que es hasta que una mujer después del parto tiene 42 días, y después son las muertes obstétricas indirectas. Nosotros ya tuvimos un pico muy importante, que fue en el año 2009, con el H1N1, y por eso es que hoy, con esta incertidumbre y esto que tiene esta pandemia, esto sí hoy es un problema crítico que requiere de que el gobierno, como decía la diputada Lucía Echeverri, tiene que tener acciones, realmente que las tiene, de extender el programa Uruguay Crece Contigo, de extender los dispositivos interdisciplinarios que tienen los prestadores de salud públicos y privados. Tiene que haber un protocolo claro en todos los prestadores, cómo atender a las embarazadas durante el parto, al recién nacido, qué equipos de atención domiciliaria, porque esta enfermedad
tiene en las mujeres embarazadas 4 veces más la posibilidad de evolucionar hacia una forma grave que requiera cuidados críticos. Y una cosa que falta en esto, y hemos trabajado con autoridades de gobierno, y hoy como bancada del Frente Amplio queremos saber, y está en el pedido de informes, y hoy apoyado en la exposición de motivos, es que nos falta información. La mortalidad materna del año 2020 todavía no la tenemos. Sabemos por nuestro conocimiento, funcionamiento del sector salud, que quizás hubo 11 muertes maternas, pero falta la información. Hoy, las noticias de las muertes, por la sensibilidad que tiene, nos enteramos por la prensa o por nuestro conocimiento con los prestadores. Sabemos que en lo que va del año hay 9, de las cuales 8, hoy lamentablemente tenemos que lamentar que es por COVID. Esto requiere información, requiere un Estado presente desde el punto de vista sanitario, económico y de todos los dispositivos, porque cuando vamos y no, llegamos tarde. Y esto tiene una connotación muy importante, una trayectoria que el Uruguay ha tenido de ser, después de Canadá, el país que más baja mortalidad materna ha tenido históricamente en los últimos años. Entonces, en una situación como esta, de pandemia, requiere que ante estos números tengamos acciones que rápidamente, y no esperar que vengan hacia acá, sino realmente hay que tener, y por eso el proyecto de ley es concreto y alertando de que queremos ver el gobierno qué acciones está tomando. Nosotros, como fuerza política, desde el inicio de la pandemia, insistimos que quedarnos en nuestra casa no tiene que ser un privilegio de algunos y de algunas, sino que un derecho, y el Estado no ha tomado muchas medidas en cuanto a esto. No es un derecho para todos y todas quedarnos en nuestras casas. El espíritu de esta ley es que para esta población, que es bastante reducida, entre todos hablamos de 30.000 mujeres, sí sea un derecho, puedan elegir quedarse en sus casas y transitar su embarazo con las condiciones sanitarias necesarias, no importa las condiciones en las que viva o en las que trabaje. Una consulta, a lo mejor es un poco más técnica. ¿Estos subsidios, estos derechos que adquirían las mujeres embarazadas, serían desde el momento del diagnóstico o desde los 3 meses de embarazo? ¿Cuándo entraría a correr ese beneficio? Hay nosotros estamos hablando del universo total de mujeres embarazadas y, como decía recién la diputada Liffit, del universo total de mujeres embarazadas, sin considerar, digamos, sus distintas situaciones socioeconómicas. Esto es una medida que las protege a todas. Algunas de esas medidas hacen énfasis, obviamente, justamente para generar mayores posibilidades o cierto nivel de equidad. En este marco se está planteando desde el momento en que se verifica el embarazo. ¿Esto qué significa? Hay distintas estacionalidades, no todas están, ¿verdad?, cursando la misma etapa. Este proyecto de ley las abarca a todas desde el momento en que se compruebe el embarazo.